Magdalene, and I did not have a scholar's video to follow, so I did a lot of research myself. One of the most interesting things that I found was that her family was wealthy, and so she was able to be a patron for Jesus and support him in his travels. Of course, she would have worn jewelry. Here are the museum references that I used. Also, she's wearing kohl, which was worn by men and women to protect their eyes from the elements. I painted her holding this anointing vessel because when she entered the cave where Jesus had been laid to rest to anoint his body, she realized he was no longer there and was the first to announce his rising. Many portrayals have depicted her to have been a lady of the night, but that's honestly not true. There's no evidence in the Bible for that. There's no historical evidence for that. It's only written that Jesus cleansed her sins, but we don't know which sins. Maybe some people just didn't like the fact that instead of her focusing on being a mother and having children, she was focusing on learning, following, and studying Jesus' teachings and being a supporter. I don't know, what do you think? Israel, cuando los filisteos gobernaban, un niño especial llamado Sansón nació de una mujer que nunca había podido tener hijos. Un ángel se le había aparecido y le dijo que tendría un hijo. El ángel dijo que Sansón sería un nazi, ¿verdad? Lo que significa que estaba dedicado a Dios desde su nacimiento. Tenía una sola regla: nunca corte su cabello, porque su largo cabello era el secreto detrás de su increíble fuerza. A medida que Sansón crecía, se hizo famoso por su superfuerza. Una de sus primeras hazañas fue enfrentarse a un león grande y aterrador con sus propias manos. Lo despedazó como si fuera un trozo de papel. Todos los que oyeron sobre esto quedaron asombrados. Esto demostró a todos que tenía un poder especial de Dios. La vida de Sansón estuvo llena de aventuras y algunos momentos difíciles. A menudo se encontraba luchando contra los filisteos, que estaban siendo muy crueles con el pueblo de Israel, los israelitas. En una increíble pelea, Sansón estaba tan enfadado que cogió una quijada de burro y la usó para derrotar a 1000 soldados del ejército filisteo. Su fuerza era increíble y todos sabían que era un don de Dios, pero Sansón tenía un gran problema que no vio venir. Se enamoró profundamente de una mujer llamada Dalila. Los filisteos se enteraron y usaron a Dalila para engañar a Sansón. Querían saber el secreto detrás de su fuerza, y Dalila intentó muchas veces averiguarlo. Y finalmente Sansón le contó sobre su cabello. Dijo que si alguna vez le cortaban el pelo, perdería su fuerza. Una noche, mientras Sansón dormía, Dalila hizo que un filisteo le cortara el pelo. Cuando despertó, estaba débil. Los filisteos lo capturaron fácilmente. Fueron duros y brutales con él. Lo dejaron ciego y lo encerraron en prisión. Fue la parte más triste de la vida de Sansón. Pero en la cárcel, el cabello de Sansón comenzó a crecer de nuevo, y con él, su fuerza estaba regresando. En su último momento heroico, Sansón estaba en un templo lleno de filisteos. Rezó a Dios por fuerza una última vez. Con todas sus fuerzas empujó contra las enormes columnas del templo. El templo se derrumbó, destruyendo a sus enemigos y a él mismo también. La vida de Sansón sirve como una poderosa lección sobre las consecuencias de nuestras elecciones y la infalible fuerza de Dios. Incluso en nuestros momentos más débiles y vulnerables, seguimos adelante. En una tierra antigua había un hombre llamado Jonás, conocido por su sabiduría pero a veces terco. Estaba por enfrentarse a un gran desafío. Jonás era muy amable. La gente de la ciudad lo buscaba para pedir ayuda porque era sabio y daba buenos consejos. Le encantaba hablar con Dios y rezaba mucho, mostrando su interés por ser bueno y amable. Un día soleado, Dios habló a Jonás. Jonás, debes ir a Nínive, una ciudad perdida en la maldad. No creen en mí y sus malos caminos han llegado hasta mí. En 40 días destruiré Nínive. John 20:14. Even Mary Magdalene, who loved him, in John's account, does not recognize him. All of these are ways of saying that there is something very different about the risen Jesus from the Jesus they knew during his historical life and ministry. Jesus then called Mary by name. Hearing his voice, she recognized her teacher and beloved friend. Overcome by emotion, she reached forward to embrace him, but Jesus gently rebuked her. Jesus said to her, "Do not touch me, because I have not yet ascended to the Father." John 20:17. If you look at it in the Greek, it's in the imperfect tense, and it doesn't say, "Don't touch me." It says, "Don't keep hanging on to me. Don't keep holding on to me." And what John is trying to say in telling the story is that Jesus is saying,
You can't cling to this experience. I'm present in a new way. I'm present in the community. I'm present through the Spirit. I'm in your hearts. I'm in your midst. The risen Christ gave Mary Magdalene a unique responsibility. Go to my brothers and say to them, I am ascending to my Father and your Father, to my God and your God. Mary Magdalene went and announced to the disciples, I have seen the Lord.